Hola, ¿qué tal? Buenos días. Te saluda Edgar González de Unexo. Y hoy te quiero compartir 8 recomendaciones para la administración del tiempo. El tiempo es el recurso irrenovable, es el recurso que todos los días tenemos que administrar de forma eficiente para ser productivos, para generar resultados, para precisamente lograr objetivos. Quiero compartirte estas recomendaciones que, repito, son algunas que he identificado que particularmente a mí me han ayudado muchísimo a optimizar mi tiempo y a realmente lograr objetivos y resultados de la mejor manera. Pues bien, voy a compartirte 8 recomendaciones para la administración del tiempo. 1. La primera recomendación: dedica al menos de 15 a 30 minutos a la planeación. Pudiera parecer que esos 30 minutos, esos 15 minutos es mucho tiempo. Me atrevo a decirte que la realidad es de que hay muchos libros que nos hablan sobre la planeación de las actividades y algunos dedican incluso hasta 1 hora para planear sus actividades en el día. A mí honestamente 1 hora se me hace excesivo, pero si consideras de 15 a 30 minutos para hacer una planeación de las actividades, para hacer una planeación de los objetivos, vas a comenzar a ser más productivo, vas a comenzar a ser más eficiente. Sé que las primeras veces te va a parecer que es tiempo mal invertido. Sé que las primeras veces te va a costar trabajo saber qué hacer primero, saber a qué darle prioridad, saber cómo estructurar tu tiempo, saber de cuánto vas a disponer, considerar que va a haber interrupciones, que va a haber cuestiones especiales, que te va a hablar algún familiar para saludarte, que te va a hablar tu jefe para asignarte una misión especial cuando tú ya tenías una planeación excelente, excelsa, y que sabías que iba a funcionar de la mejor manera. Entonces, te sugiero que todos los días, al iniciar tu día, si utilizas computadora, en cuanto llegues a tu estación de trabajo, cualquiera que sea, computadora, mesa de trabajo, estación de trabajo, como en el caso de los talleres, etcétera, dediques al menos 15 a 30 minutos para planear. Es muy probable que ya haya previamente un plan de trabajo, una estrategia, pero la intención es que dentro de ese plan de trabajo probablemente te van a asignar una actividad, y esa actividad tú la puedes desmenuzar de tal forma o de cierta forma que puedas hacerlo más productivo, más eficiente. ¿Sí? Entonces, nuevamente, dedica al menos 15 a 30 minutos a la planeación de tu día. Más adelante vamos a ver otra recomendación que precisamente va de la mano con la planeación para que sepas cómo darle orden, estructura y prioridad a tus actividades. Recomendación número 2, identifica el 80-20 de Pareto. La realidad es de que Pareto es un personaje, me atrevo a decir, que todos los días particularmente a mí me hace sentido en todas las decisiones que tomo. En el trabajo, en la vida, en la distribución de gastos, distribución de costos, inversiones, etc. ¿Qué nos dice Pareto? Que el 20% del esfuerzo nos va a dar el 80% de los resultados. Es por eso que es de gran importancia que tú sepas analizar dónde estás invirtiendo tu tiempo, ¿sí? Porque todos los días, y me gustó mucho este mensaje que por ahí lo leí, no sé honestamente quién fue el autor, pero todos los días recibimos un cheque en blanco por 24 horas, ¿no? Y es nuestra responsabilidad saber cómo lo administramos, saber cómo nos lo gastamos. Si decidimos dormir otra hora, 2 horas más, si decidimos ver una serie, que normalmente una serie se convierte en 2, 3, 4 horas de televisión, que yo no estoy peleado con el entretenimiento, ni peleado con Netflix, ni mucho menos, pero sí creo que debes asignar un periodo de entretenimiento, un periodo de relajación para que también te desconectes del día a día, pero tienes que cuidar que el balance de ese 20% y el 80%, es decir, la relación de Pareto, la cuides para que te enfoques en ese 20% que te implica el 80% de los resultados. Es probable que si el día de hoy haces un análisis de todas tus actividades diarias, te encuentres con que hay muchas actividades que realmente no agregan valor a tu vida, no agregan valor a tu trabajo, mucho menos a tu familia. Entonces, yo te recomiendo que hagas un listado de todo lo que haces, le pongas a un lado cuál es el tiempo que invertiste para cada una de las actividades, y en una tercera columna pongas qué valor o qué beneficio tangible o intangible te trae. Habrá algunas actividades que te traigan un beneficio de tranquilidad, de relajación, de desconectar, de precisamente
como dicen por ahí, despabilar, tener otra visión, ver con otros ojos, etcétera. Si ver películas y ver series te ayuda y te da esa tranquilidad, hazlo, pero no dediques 6, 8 horas al día en esa actividad, ¿no? Porque estoy seguro que si no eres cineasta, si no eres un crítico, no te dedicas a algo que puedas monetizarlo, difícilmente vas a sacarle provecho a esta relación del 80-20. Repito, el 20% del esfuerzo es igual al 80% de los resultados. Entonces, identifica cuáles son esas actividades de alto valor agregado que finalmente generan tu 80% de tus resultados. Nos vamos con la tercera recomendación. Identifica tus momentos más productivos. Todas las personas somos diferentes, evidentemente somos únicos, ¿no? Pero es importante que tú te conozcas, tú sabes que tienes ciertos horarios en los cuales eres más productivo, estás más despierto, estás más concentrado o tienes la capacidad de concentrarte. Hay personas, yo me incluyo, que trabajamos muy bien en la mañana, ¿no? Mañana estoy hablando 4 o 5 de la mañana. Hay personas que trabajamos mejor en las noches, ¿no? A las 11, 12 de la noche, 1 de la mañana, cuando ya todos están dormidos. Y de repente tú encuentras que tu periodo más productivo se da en esos momentos donde no tienes interrupciones, donde puedes estar solo, donde puedes ponerte tus audífonos y ser feliz, poner la música que te gusta, que te favorece. Pero repito, todos somos diferentes, ¿no? Lo que sí te puedo decir es de que algo que muy probablemente te suceda, porque a todos los seres humanos nos pasa, es que después de la hora de la comida viene un periodo difícil, que también es conocido como el mal del puerco por ahí, donde es difícil concentrarse, donde nos da un poco de sueño, donde probablemente ese periodo sea algo común en que casi todas las personas es un periodo poco productivo. Por lo que si tú vas a tener alguna actividad que requiere alta concentración, te sugiero que no lo hagas después de comer, ¿no? Hazlo al inicio de tu jornada laboral o hazlo al final de tu jornada laboral si tú eres nocturno, si trabajas mejor de noche, pero tú identifica en qué momento te sientes más lúcido, te sientes con mayor energía, te sientes con mayor creatividad sobre todo, para que puedas dar solución, puedas desarrollar todos los temas que tienes y que estás analizando. Entonces, repito, identifica tus momentos más productivos. Esto es de suma importancia y no necesariamente, ojo, no necesariamente si alguien es productivo en la noche, tú también debes ser productivo en la noche. A menos de que tu turno sea nocturno, pues claro que la empresa espera que seas productivo. Pero si tienes esa, vamos a decir, flexibilidad de decidir qué momentos dedicar a tu negocio, qué momentos dedicar a tu empresa, para aquellos que son, por ejemplo, programadores, desarrolladores, pues tú puedes definir cuáles son los espacios más productivos. En el caso de los talleres mecánicos, tú puedes también analizar cuál es el mejor momento en el cual conviene trabajar de forma más eficiente o poner a todo el personal, como dicen por ahí de manera coloquial, echarle montón a algún vehículo para poderlo sacar en tiempo y forma. Identifica tus momentos más productivos. Cuarta recomendación, y esto es donde muchos fallamos. Muchos hacemos bien la recomendación 1, que es precisamente la planificación de las actividades en el día a día, pero lo que hacemos mal es que no somos para nada buenos ejecutando. ¿Y a qué me refiero con esto? Es, no respetamos las agendas de los días, asignamos tiempo, nos pasamos del tiempo que asignamos, no lo respetamos, cambiamos prioridades, cambiamos las agendas, hacemos una serie de movimientos que finalmente no nos permiten ser productivos, ¿no? Y luego te preguntas, bueno, y entonces, ¿qué hice en todo el día si finalmente siento que no trabajé, si no me siento productivo? Y estoy seguro que alguna vez te ha pasado o has tenido o sentido esta sensación de no productividad. Entonces, te sugiero que por el simple hecho de generar ese hábito de que te respetes a ti mismo, que respetes tu tiempo, que respetes lo que tú mismo estás planeando, lo que tú mismo estás programando, que hagas lo que planeas en tu agenda del día. Si hay algún cambio que evidentemente sucede en situaciones donde algo se atrasó y eso te mueve toda la agenda, no pasa nada, digo, es una situación externa y tú debes ser lo suficientemente flexible para poderte adaptar a ese tipo de cambios. Pero si tú mismo estás generando los cambios, si tú mismo estás saboteando lo que ya planeaste, pues eso sí es incorrecto. Entonces, nuevamente te sugiero que analices y respetes tu agenda del día. Si, ejemplo, si hoy es lunes, y hoy estás planeando todo tu día lunes y planeas parte del martes y resulta que el lunes cuando ejecutas te das cuenta que planeaste mal, procura
hacer los ajustes necesarios el día martes para que te vaya mejor, para que lo que estás planeando sea lo más apegado a lo que estás ejecutando, sea lo más apegado a la realidad. Probablemente asignaste menos tiempo a la lectura de correos y te llegaron muchísimos y te desfasaste. Probablemente pensaste que una reunión que tú convocaste iba a durar 45 minutos, duró 2 horas por una falta de estrategia, una falta de orden. Por ahí hay una técnica que se llama 6 sombreros para pensar en otro de los módulos con los que participé. Te recomiendo y te sugiero que lo veas para que logres tener juntas efectivas en tiempo y forma. Y repito, la importancia aquí es respetarte a ti mismo, respetar tu tiempo y por supuesto respetar también el de los demás. Entonces apégate a lo que dice tu agenda, procura ir haciendo ajustes, no te frustres, las primeras veces probablemente nada va a coincidir, todo te va a salir mal, es una posibilidad, pero lo importante es que comiences y que cada día vayas afinando tu estrategia, tu estructura, que te vayas conociendo qué tan rápido o qué tan lento eres en los procesos para que vayas asignando tiempo. Ahorita lo importante es que puedas asignar y distribuir el tiempo productivo que tienes en el día. No te preocupes por ahora o en un principio si para alguna actividad estás dedicando muchísimo tiempo. Ahorita lo importante es que eso lo puedas planear y que lo consideres y que siempre y cuando el tiempo que tienes, el ancho de banda disponible te lo permite, tómalo, no pasa nada. Pero va a haber un momento en el cual vas a tener que analizar a detalle por medio de lo que platicamos de Pareto, el 80-20, qué actividades te están consumiendo el 80% de tu tiempo y realmente solo te están ayudando al 20% de los resultados. Eso me encanta, que la estrategia de Pareto o la metodología, la teoría funciona al derecho y al revés, ¿no? Entonces, repito, respeta tu agenda del día, respeta tu tiempo, respeta el tiempo de los demás. Nos vamos ahora con la quinta recomendación. Yo te sugiero que al menos, inclusive las primeras veces, puedas dejar hasta 30 minutos entre cada actividad que planeas. Si tú dejas por lo menos 15 minutos entre cada actividad, pueden suceder dos cosas, que esos 15 minutos queden libres y tú los puedes tomar para caminar, para ir al baño, para hacer llamadas, para, ¿por qué no?, navegar un momento en internet, hacer una búsqueda, para que realmente te desconectes un poco por bloques de trabajo, pero que realmente vayas sabiendo que esto es una recompensa, vamos a llamarle de esa manera, por un bloque productivo que conseguiste, ¿no? Tú planeaste 4 actividades, por dar un número, y de manera intermedia entre cada actividad planeas 15 minutos, en la suma al final tienes 60 minutos que tú puedes invertir en lo que tú quieras, ¿no? Que tú puedes buscar inclusive hacer una lectura de un libro de 15 minutos, que en 15 minutos puedes leer bastante, puedes revisar un tutorial, puedes revisar una cápsula en YouTube, puedes ver un video educativo, puedes hacer un tutorial, puedes hacer una infinidad de cosas, ¿no? Y en la medida que tú te vayas organizando, te sugiero que siempre dejes este espacio que esté también planeado como una contingencia, no como una prevención. ¿Qué pasa si mi junta se extiende 10 minutos? Te siguen quedando 5 minutos libres para que puedas avanzar a la siguiente actividad. No se recomienda para nada que pongas una actividad pegada tras la otra. ¿Por qué? Te vas a frustrar porque vas a estar cuidando el reloj de que ya sigue la siguiente actividad, de que no has terminado la anterior y qué va a pasar y qué sucede y cómo le hago. Entonces, tú de alguna manera dentro de tu misma planeación considera esos espacios como espacios, vamos a llamarle comodín, que te permitan, si te desfasa alguna actividad, si te atrasas o se adelanta incluso, puedas jugar tú con el tiempo, ¿sí? Repito, no pongan las actividades de manera contigua, mucho menos si son reuniones, porque las reuniones se pueden extender, las reuniones se pueden extender y evidentemente si es una reunión sumamente importante en la cual tienes que estar, pues no va a haber de otra más que afectar el tiempo de inicio de la otra. Y lo que va a suceder es que vas a terminar súper frustrado porque no lograste las actividades en tiempo, quedaste mal, llegaste tarde, etc. Entonces, mucho cuidado y, repito, en un principio te sugiero que dejes hasta 30 minutos entre cada actividad que planees y poco a poco la vas reduciendo hasta dejarla en 15. Menos de 15 tampoco te lo sugiero porque sí es necesario que también tengamos descansos entre bloques de trabajo. Bloques de trabajo pueden ser, siempre me lo han preguntado, oye, ¿de cuánto recomienda los bloques de trabajo? Pueden ser de 1 hora, pueden ser de 2 horas. Esto depende más que nada del tipo de actividad que estés haciendo, porque hay actividades que si las dejas de hacer o las paras a la mitad, el que vuelvas a retomar va a implicar al menos un 60% más de tiempo de lo que te hubiera tomado si lo hubieras hecho de corrido. Entonces, ojo con esto. Empieza por las cosas
difíciles. Muchas veces, y estoy seguro que cuando cuando hiciste algún examen en la escuela y dabas lectura de manera rápida a los problemas, a los ejercicios que venían, en ocasiones hay personas de dos tipos. Personas a los cuales les asusta y les aterra pensar en que hay un ejercicio súper complicado y lo dejan para el final y comienzan con lo más sencillo para de alguna manera sentir que van avanzando, y que si por alguna razón no están preparados y les va mal en el ejercicio más complejo, pues al menos saquen ciertos puntos, vamos a llamarle de rescate, de los ejercicios sencillos. Y hay otras personas, que ese es mi caso, por ejemplo, que comenzamos por las cosas más difíciles. ¿Por qué? Porque las cosas difíciles te van a permitir o van a demandar en un principio más energía, más atención, más estrategia, más habilidad, más creatividad. Si tú comienzas por las cosas difíciles, te aseguro que en el proceso, dado que sabes que hay todavía más actividades por realizar, vas a sacar energía, vas a sacar fuerzas para poderlo resolver de la mejor manera. Otra cosa que también quiero compartirte es, cuando hablamos de empezar por las cosas difíciles, hablamos precisamente de cómo podemos resolver alguna situación que esté mermando, que esté consumiendo tiempo, que esté consumiendo energía, que esté consumiendo memoria RAM, digamos de alguna manera, de nuestro cerebro, en estar sobreanalizando o en estar sobrepensando en el qué hago, si lo hago, si no le digo, si pido permiso, si le digo al cliente que me atrasé, etcétera. Y aquí te quiero compartir algo que, si bien es un módulo completamente a desarrollar, hay un libro que se llama Eat the Frog, Comas el sapo, y este libro me encanta porque precisamente describe que si tú tienes una situación difícil, una cosa difícil por resolver, tienes que hacer algún comunicado, notificar, dar información delicada sobre algún tema, te dice cómete el sapo primero, ¿sí? ¿Cómo son los sapos? Los sapos son feos, los sapos son grotescos, los sapos pues no es algo que realmente demande o que te invite a acariciarlo, ni mucho menos. Por eso habla de comerse el sapo. O sea, va a ser una experiencia no tan grata, pero conviene que sea lo primero que hagas al inicio de tu día. De hecho, incluso hay una herramienta que yo desarrollé en Excel, es una simple tabla, en la cual al momento de estar haciendo la administración del tiempo productivo, hay un tab que se llama ATP, precisamente Administración de Tiempo Productivo o Administración de Actividades Productivas, y hay un clasificador de actividades, ¿no? Hay actividades de tipo de contenido, actividades de venta, actividades de cortesía, hay múltiples actividades, y una de esas clasificaciones es precisamente la figura de un sapo. Y esta actividad a lo que se refiere es que si tú tienes alguna actividad que esté vinculada a algo complejo, a algo que te incomoda, a algo que tienes que resolver sí o sí, te comas el sapo primero. Que sea la primera actividad que esté en tu lista de planeación para que lo puedas resolver, que pase lo que tenga que pasar, que se enoje quien se tenga que enojar, pero que no sea algo que te esté abrumando durante todo el día, ¿no? Y en ocasiones cometemos el error, a mí me tocó hacerlo varias veces antes de leer este libro precisamente, de decir, bueno, lo voy a dejar para el final, mejor hablo al final porque se va a enojar mi jefe, mejor hablo al final con el subordinado y le aviso que se tiene que quedar horas extras porque si le digo desde ahorita va a andar de malas. Entonces es mejor que las cosas difíciles las resolvamos al inicio, que tomemos acción desde el principio para que evitemos ese tipo de situaciones, repito, que te estén abrumando, que te estén consumiendo energía. Punto número 7. Elimina todas las distracciones. Hay distracciones de todo tipo. Hay distracciones con la gente, hay distracciones, vamos a llamarle las más detractoras son el celular, el correo, etcétera. Y hay personas que de repente tienen su teléfono lleno de notificaciones. Y digo, ahí ves un resumen de cuántos mensajes tienen en cada una de las aplicaciones. Pero hay personas que me ha topado que de repente tienen habilitado que cada notificación absolutamente de cualquier movimiento que hagan en sus plataformas, redes sociales, aplicaciones de todo tipo, les genere una alarma, ¿no? Les genere un sonido, vibre el teléfono, etcétera. Entonces, eso finalmente genera distracción. Y estoy seguro que de repente suena el teléfono una vez, vibra una vez, vuelve a vibrar, y entonces dices, debe ser importante, lo atiendes, pierdes total concentración y tienes que volver a retomar
prácticamente desde cero el tema que estabas analizando. Mismo caso en el tema de la computadora. En la computadora también sabemos que hay múltiples notificaciones, que la única notificación que sí te recomiendo que utilices es la de Outlook en cuestión del tiempo, para que sepas cuánto tiempo te queda entre cada actividad, etcétera. Pero la notificación de correos nuevos, te sugiero que la tengas apagada. Oye, Edgar, pero si es un correo importante que tengo que contestar de manera inmediata, ¿qué pasa ahí? No pasa nada, ¿sí? La realidad es, a menos que me dijeras que estás en un lugar donde tienes que emitir una instrucción médica, que de eso depende la vida de una persona, ok, ten enseguida las notificaciones de correo y responde de manera inmediata. Pero si no es el caso, tienes que tú que ser más estructurado, más organizado, definir periodos de lectura de correos y realmente no estar distrayéndote cada vez que llega un correo. Yo antes cometía ese error y precisamente era mi forma de convencerme era yo quiero dar un servicio plus y que el cliente vea que respondo de manera inmediata. Entonces resultó que luego el cliente, al ver que yo respondía muy rápido, pues le gustó ese nivel de servicio y quería que yo respondiera todo a ese nivel de velocidad. Obviamente llega un momento en el cual ya no es sostenible, no puede responder tan rápido y entonces juega en contra, ¿no? Aquello que tú vendiste o que tú hiciste con la intención de ofrecer un muy buen servicio, un excelente servicio, ahora juega en tu contra ya que no lo puedes soportar por el nivel de operación que traes. Entonces lo que finalmente yo hago en tema para minimizar las distracciones es aquellos grupos, ejemplo de WhatsApp, que están constantemente enviando información, pero que es un grupo en el cual debo estar, por ejemplo, la familia, algunos de esos grupos o de amigos, o los muteo para que no estén generando constantemente notificaciones, ¿no? Y que realmente aquellas notificaciones que quieres que sí te estén como tal interrumpiendo, que son importantes, que las tengas habilitadas. Pero repito, llega un momento en el que tienes tú que definir qué es lo verdaderamente importante, qué es lo que realmente quieres que te esté notificando en todo momento, que te esté distrayendo. Porque si no lo haces, lo que llega a suceder es que llega un momento en el que todo es urgente, todo es importante, y pues te vas a volver loco, ¿no? Entonces, recomendación en lo que son aplicaciones, las notificaciones déjalas deshabilitadas y de vez en cuando, así como estás viendo ahorita ese teléfono lleno de notificaciones o de temas ahí abiertos, le puedas revisar, ¿no? Una vez cada 1 hora, una vez cada 2 horas, ya tú lo decidirás. Y en cuestión del correo igual, te sugiero que tú definas hacer periodos de lectura, probablemente uno en la mañana en cuanto llegas, uno a la tipo 11 de la mañana, tipo 11 o 12 para que tengas 1 hora en caso de que tengas que dar alguna respuesta y otra al cierre de tu día. Esa sería mi sugerencia para que también puedas minimizar las distracciones y no cometas el error de responder los correos tan pronto te llega la notificación. Sé que probablemente estás esperando algún correo sumamente importante o es crítico. Digo, cuando son casos especiales, pues a lo mejor sí puedes cambiar la frecuencia con la cual estás revisando el correo en lugar de 1 o 2 horas, pues cada media hora o cada 15 minutos. Pero el hecho de estar con esa, vamos a llamarle ansiedad de que llegue, pues no es sano ni para la mente ni para el cuerpo. Entonces cuidemos mucho este factor del tema de las distracciones. Prioriza y aplica PLP. La técnica PLP es muy simple. PLP significa primero lo primero, ¿sí? ¿Cuántas veces tenemos muchísimo trabajo por hacer, muchísimas actividades y no somos capaces de priorizar, de identificar para saber a qué le damos mayor importancia? Sé que debes ser consciente tú de que existe ese cuadrante de lo importante, lo urgente, etcétera, pero yo he encontrado en esta técnica de PLP una buena metodología para organizar, para estructurar y priorizar mis actividades del día a día. Y te voy a compartir cómo es que funciona. Tú haces una tabla en Excel, en la herramienta que tú prefieras, en Google Docs, donde tú te sientas cómodo y listas todas las actividades que tienes. Si tienes 200, pon las 200, no importa. Y una vez que listas todas las actividades, la intención es comenzar a priorizarlas, ¿sí? Te vas a dar cuenta que muchas veces, o no las primeras veces, vas a tener muchas actividades como prioridad alta. Es decir, todo es importante, todo es urgente. En la medida que vayas avanzando y combinado con las estrategias y recomendaciones anteriores que he compartido contigo, te vas a dar cuenta que va a haber actividades que realmente son mandatorias y habrá algunas otras que no son
realmente de alta prioridad. Te voy a platicar cómo yo implemento esto. Para mí todas las actividades de alta prioridad son aquellas que se tienen que hacer sí o sí el día de hoy, ¿sí? Que antes de que cierre mi día deben estar concluidas, deben estar terminadas. Y en mi tabla, en la tabla de Excel que yo utilizo, la reviso todos los días, la utilizo para mi planeación diaria, y en función de eso defino a qué le voy a dedicar tiempo. Evidentemente hay casos donde hay más de una actividad categorizada como tipo A, es decir, prioridad alta, que se tiene que hacer el mismo día, pero también hay actividades que es sumamente importante que la hagas antes de antes del mediodía, otras antes de las 2 de la tarde, 3 de la tarde, y otras antes de que finalice el horario de oficina, ¿no? 5, 6 de la tarde, 7, dependiendo de dónde estés trabajando. Pero si tú no tienes esa capacidad de dentro de, tengo estas 10 actividades que son tipo A, y estas actividades tipo A les voy a poner un orden, ¿sí? Son actividades que se tienen que hacer el día de hoy, pero también tengo que definir cuál voy a hacer primero, cuánto le voy a dedicar a cada actividad. Entonces, yo lo que hago particularmente es que hago mi clasificación de todas las actividades tipo A, que repito, para mí las A son las que se tienen que hacer el día de hoy, y al lado de la actividad le pongo punto, y le pongo, si es la primera que voy a hacer, le pongo punto 1, si es la segunda, punto 2, y así sucesivamente. Las reviso, las analizo en la etapa de planeación, es decir, los primeros 15 minutos de cada día, y entonces decido si hago ajustes, si cambio el orden, etc. Y una vez que ya asigné el orden de prioridad, en una siguiente columna asigno el tiempo. Es decir, esta actividad A.1, que es la primerita con la que voy a arrancar el día, ¿cuánto me va a tomar? 2 horas. Ok, A.2, ¿cuánto me va a tomar? 3 horas. A.3, ¿cuánto me va a tomar? 4 horas. Entonces, de esa manera te vas a dar cuenta si realmente la planeación del día que estás haciendo va a ser exitosa o no. Muchas veces yo he terminado con un listado de 10 actividades clasificadas como tipo A, y termino reduciéndolas a 5 y pasando las siguientes a B, que es una prioridad media. Por supuesto que tienes que analizar cuál es el efecto o la consecuencia de que no la hagas en ese día, que no la termines ese día. Hablando en una empresa en la cual tienes tú un superior, un supervisor, tú puedes notificar, oye, tengo esta situación, tengo 10 actividades que estás pidiendo o que se tienen que realizar el día de hoy y no tengo ancho de banda para llevarlas a cabo. Entonces, ¿qué hacemos? Yo sugiero estas 5 y las siguientes 5 para mañana, ¿qué opinas? ¿No? Para de alguna manera saber qué es lo que se puede hacer. Si tú de entrada identificas que esas 10 actividades se tienen que hacer sí o sí, porque si no entorpecen la operación, generan una insatisfacción del cliente que se va a traducir en no repetir ventas, entonces busca ayuda para poder apoyarte en que se logren llevar a cabo esas 10 actividades, ¿no? Poniéndote ese ejemplo. Yo te sugiero que primeramente clasifiques cuáles son actividades que se tienen que hacer el día de hoy, que si no se hacen hoy algo pasa, es decir, se quema algo truena, algo no llega, atrasas todo el proceso de producción, pierdes una venta, etcétera. Entonces clasifícala como A y ponla en alta prioridad. Y nos vamos con la clasificación de las B, mismo caso. Repito, normalmente yo comienzo definiendo todas las que son A, asigno la cuestión de la prioridad y luego asigno el tiempo. Si el tiempo no me alcanza para terminar todas mis actividades tipo A en ese día o en ese mismo día, lo que hago es analizo cuáles de esas las podemos pasar a prioridad B, que evidentemente al siguiente día se convertirán en prioridad A, ¿no? Entonces, obviamente cada actividad va a cambiar de acuerdo a las condiciones, de acuerdo al contexto, a lo que se esté viviendo en la compañía. Pero es muy útil porque esas actividades B son aquellas que cuando tú las analizas y dices, si esta actividad no la hago el día de hoy, realmente no tiene un efecto crítico en mi operación, ¿sí? Es una actividad que probablemente te está pidiendo tu jefe directo y que aunque está ese concepto de que lo tienes que hacer porque lo debes hacer, si tú encuentras el argumento de, pero yo le di prioridad a estas 5 o 6 actividades que tenían una relación con una venta, con un cliente, con un seguimiento, con una resolución y que realmente van a tener un impacto en el negocio. Esto que me pides, que a lo mejor es generar un reporte, generar un documento, sé que tu reunión la tienes la próxima semana y sé que un día no va a impactar en que no la tengas un día o que la tengas un día después, no va a impactar en que puedas dar tus resultados. Entonces, ojo, porque siempre hay una disyuntiva o un gran dilema en qué clasifico como A, qué clasifico como B.
Y luego nos vamos a la prioridad baja, que son actividades tipo C. Son aquellas que evidentemente quedan fuera del contexto que se tienen que ejecutar entre el día 1 y el día 1 más 1, es decir, el día 2 del que estás haciendo tu planeación. Las actividades tipo C, si a mí me preguntas, yo pongo aquí todas aquellas que realmente no tienen una, vamos a llamar, una necesidad de que se ejecuten en el corto plazo. No con esto quiero decir que se van a ir procrastinando toda la vida y terminas por no ejecutarlas, que eso es lo que también llega a suceder, ¿no? Dices, esto no es tan importante, luego lo hago, luego lo hago, luego lo hago, y pues nunca le va a llegar el momento de las actividades tipo C para que las puedas ejecutar. Entonces, por eso yo te recomiendo que que todos los días, al momento de hacer tu, vamos a llamarle, tu barrido de las actividades que tienes programadas, verifiques que tus actividades tipo C no se vayan haciendo obsoletas, que sigan siendo vigentes, que realmente vayas poco a poco reduciendo la cantidad de actividades tipo C, que vayas midiendo que si arrancaste, un ejemplo, el mes con 20 actividades tipo C, que realmente al término del mes tengas menos actividades tipo C porque ya lograste moverlas a la prioridad B o a la prioridad A. Ojo, porque también hay actividades que de repente no urgen y luego se convierten en urgentes, prioritarias, y brincas del cuadrante C hasta el cuadrante A. Entonces, mucho cuidado con que no vayamos a perder control en nuestra planeación y que de manera muy sincera, de manera muy honesta, de manera muy consistente, logres hacer una planificación que, repito, te respetes a ti, que respetes tu tiempo y, por supuesto, respetes el tiempo de los demás. De ahí nos vamos con la D. Actividades tipo D. ¿Cuáles son las actividades tipo D? Actividades tipo D son aquellas que podemos delegar, ¿no? Incluso queda muy bien la D con la palabra de delegar o con la función de esta clasificación, porque muchas veces nos acercamos trabajo o nos colgamos actividades, adoptamos actividades que realmente se pueden delegar, ¿sí? Se pueden delegar o a un subordinado o a un superior, incluso a un colega, a un proveedor, ¿por qué no? En el caso de que tengas alguna actividad y no te da el ancho de banda para llevarlo a cabo, pues te puedes apoyar con algún proveedor si lo permite. Y es aquí donde muchas veces actividades pasan directamente de la A hasta la D. ¿En qué momento pasan de la A a la D? Cuando, como te compartí hace un momento, si tienes 10 actividades tipo A y no puedes hacer de acuerdo a la asignación de los tiempos, más que solamente 5, entonces tienes que buscar esas otras 5, cómo las vas a llevar a cabo. Si son mandatorias que se hagan el día de hoy, pues las vas a tener que delegar, y delegar a donde sea, hacia arriba, hacia abajo, hacia un lado, ¿no? Aquí ya depende mucho de cómo esté tu organización estructurada y de cuál sea tu posición, evidentemente, para saber de qué recursos puedes echar mano. Ahora, hay un tipo de clasificación, que esta clasificación, me atrevo a decir, es una clasificación que de repente se vuelve muy trivial porque no sabemos qué de la operación realmente debemos eliminar. Y hasta el momento en el que estamos haciendo un análisis, como lo platicamos el día de hoy, un análisis de Pareto, de cuáles de las actividades están consumiendo el 80% de mi tiempo y que están representando solamente el 20% de los resultados, que nos va a obligar a eliminarlas, ¿no? Eliminarlas por completo. Entonces, hay de repente muchas actividades que vamos integrando, que vamos agregando a nuestro día a día, en nuestra tabla, en nuestro ATP, nuestro Excel, y nos damos cuenta que no tiene ningún sentido. Oye, ¿por qué hago esto? Si esto no tiene ningún sentido. Pues no sé, me lo pidieron, pero bueno, ¿cuál es el objetivo? ¿Cuál es el valor que agrega el proceso? ¿Cuál es el objetivo de que haya un intermediario que esté pasando por varias manos la información o un producto? Entonces aquí es donde tú tienes que identificar cuáles son aquellas actividades que estás llevando a cabo y que realmente tienes que eliminar. Hay tareas que se eliminan porque ya caducaron, es decir, estaban en prioridad baja, C, no se tuvieron que delegar y de repente algo sucedió en la organización, hubo un cambio, hubo una situación que conllevó a que ya no se necesita esa actividad, la eliminas simplemente. Pero aquí lo que tenemos que tener mucho cuidado y precaución es que estudiemos y analicemos cuáles son nuestros hábitos, cuáles son nuestras actividades diarias y qué de lo que estamos haciendo hoy en día es realmente un desperdicio, qué de lo que estamos haciendo realmente no agrega ningún valor a la operación, qué de lo que estamos haciendo no agrega ningún valor a la empresa y mucho menos un valor a nosotros, ¿no? Hay personas que tienen una mentalidad que dicen, bueno, a mí mientras me paguen yo hago lo que sea.
Honestamente, yo difiero totalmente de eso, porque a mí me gusta particularmente sentirme productivo. Y si hay una actividad que estoy haciendo que yo sé que no agrega valor y que además está generando costos adicionales, costos operativos, gastos innecesarios, por supuesto que voy a proponer eliminarla, ¿no? Y si es el caso, de que no se quiere eliminar por alguna razón, cualquiera que sea, entonces buscar la manera de delegarlo, ¿no? Delegarlo a alguna persona que no realmente, digamos, no tome decisiones tan estratégicas o que le pueda invertir tiempo a una actividad que por consejo o por decisión unánime, vamos a decir, se tomó la decisión de que se siguiera llevando a cabo. Entonces, aprendamos a administrar nuestro tiempo de la mejor manera. Aprendamos también a ponerle nombre y apellido a cada actividad y que poco a poco nos vayamos convirtiendo en especialistas de administración del tiempo, ¿sí? Te repito, el tiempo es un recurso irrenovable. El tiempo es un recurso que todos los días tenemos ese cheque en blanco con 24 horas disponibles para hacer lo que nosotros queramos. Nosotros decidimos dónde lo invertimos. Nosotros decidimos cómo somos productivos. Nosotros decidimos cómo nos lo gastamos, literal. Entonces, esta técnica, repito, PLP, nos ayuda a que trabajemos y nos enfoquemos en primero lo primero, ¿sí? Entonces, nuevamente te exhorto a que hagas la utilización, la clasificación de este tipo de actividades A, B, C, D, en las cuales puedas priorizar, puedas estructurar. Entonces, repitiendo de alguna manera la secuencia de pasos, haces el listado de todas las actividades, las clasificas en un principio, tipo A, B, C, D, E, obviamente donde A es mayor prioridad, E es menor prioridad, incluso hasta llegar a prioridad 0, es decir, eliminarla de tus tareas. Y una vez que ya tienes la clasificación de actividades, una vez que ya las ordenaste, entonces nos vamos por cada grupo de actividades, ¿no? Tengo todas mis actividades tipo A, esas actividades tipo A, ¿en qué orden la voy a ejecutar? Yo te sugiero que le pongas un sufijo, A.1 o A1, A2, A3, A4, hasta que llegues a completar toda la lista de actividades. Una vez que tienes esto definido, te sugiero que agregues un tiempo que le vas a asignar a cada actividad para que tú valides que efectivamente el tiempo que le estás asignando, que le estás dedicando a esa operación o a esa actividad va a ser suficiente para que se logre terminar el mismo día de trabajo, ¿sí? Porque recuerda, actividades tipo A son aquellas que se tienen que terminar el día de hoy, porque tienen una influencia o tienen una afectación directamente a algún resultado crítico, ya sea la venta, cliente, operaciones, etcétera, ¿no? Y de ahí te vas filtrando, clasificando las diferentes actividades hasta llegar a aquellas que debes eliminar. Sobre todo, te sugiero que en un principio vayas vaciando todas las actividades de forma diaria para que tú revises si tienes alguna actividad periódica que puedas sistematizar o que puedas automatizar para que te facilite el trabajo, te digiera la información y por supuesto tomes mejores decisiones administrando tu tiempo de forma productiva y excelente basada en estas 8 recomendaciones que te acabo de compartir el día de hoy. Pues bien, no me queda más que agradecerte que nos hayas sintonizado en este módulo de 8 recomendaciones para la administración de tiempo productivo. Te sugiero que lo analices, que las implementes, puedes implementarlas de una en una para que vayas viendo qué es lo que más te funciona, pero te sugiero que hagas la combinación de las 8, ya que las 8 herramientas, como les platiqué cuando vimos la primera sugerencia, la primera recomendación de la planeación de 15 a 30 minutos todos los días, va de la mano con la recomendación número 8 de primero lo primero, de hacer clasificación de actividades que te permitan poner el tiempo donde eres más productivo para que seas más eficiente, evidentemente para que te vaya mejor en la vida. Te deseo lo mejor, muchas gracias, buen día.